El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Escuchamos hoy en este pasaje de San Lucas, donde Jesús llega a su pueblo, llega a su tierra y está predicando en la sinagoga. Primero, fíjense, surge la admiración, la aprobación. Sí está bien, sí es cierto lo que está diciendo, aprobación. Luego viene la admiración. ¡Qué sabiduría! ¡Cuánta sabiduría sale de sus labios! Pero de allí empieza a aparecer la envidia. Y empiezan a preguntarse: ¿pero qué no es este el hijo de José? La envidia empieza a entrar en el corazón. De la envidia se abre la puerta para muchos pecados, como vamos a meditar ahorita. De la envidia se abre la puerta para muchos pecados. Uno de los que hoy vamos a meditar es en ese fanatismo, ese patriotismo irracional que tiene el pueblo de Israel, ese fanatismo que tienen, que los lleva a querer agarrar a Jesús y aventarlo al barranco para matarlo. Pero Jesús los mira y se va caminando por entre ellos. Vamos a ver esto. La envidia es lo primero que echa a perder una vida espiritual. Cuando nosotros tenemos envidia de una persona, echamos a perder nuestra vida espiritual, mandamos al suelo, a la tierra, toda posibilidad de santidad y nos alejamos de Dios. Nos vamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Porque vienen las preguntas como aquí: ¿qué no es este el hijo de José? Así también hoy en este tiempo sigue habiendo las mismas preguntas. Ya no preguntan si es el hijo de José, pero ahora preguntan: ¿por qué aquella persona sí se sanó y mi pariente no? ¿Por qué aquella persona sí vive y esta persona de aquí no? ¿Por qué aquellos sí tienen un carro y yo no tengo carro? ¿Por qué aquellos tienen una mejor casa y yo no tengo una mejor casa? ¿Por qué yo no he recibido esa bendición? Si yo voy a misa, yo me acerco a Dios, yo hago esto, yo rezo, yo todo, trato de echarle ganas, y en lugar de estar mejor, parece que estoy peor, y los que están contra Dios parece que les va mejor.
¿Qué están haciendo estas personas? Cobrándole a Dios. ¿Qué le cobran? Ir a misa. Esto es tan absurdo como cuando una adolescente de 13 años le dice a su mamá, ¿cuánto me pagas porque tienda yo mi cama? Es su cama. Tiene 13 años. Fuera de 5 años se entiende que la mamá tenga que suplir. Tiene 13 y es necesario que vaya tomando ciertas responsabilidades que están a la altura de sus posibilidades. Aquí también con nosotros. Nosotros tenemos algunas responsabilidades con Dios para corresponderle al amor que nuestro buen Dios nos ha tenido. Pero la envidia echa a perder todas las cosas. La envidia hace que cuando hicimos algo que nos correspondía hacer, lo echamos a perder a través de la envidia. La envidia produce la muerte, porque tú no puedes envidiar a alguien y amarlo al mismo tiempo. No se puede. Cuando envidias a alguien, vas a terminar llenándote de rencor, de resentimientos, de corajes. Vas a irte llenando poco a poco y algunas personas llegan a odiar sin darse cuenta que todo empezó por una envidia. Todo empezó por una envidia. Destruyen la vida de aquella persona por una envidia. ¿Cuántas veces el esposo, por ejemplo, la esposa de repente le entran ganas de salir adelante, de hacer algo y empieza a estudiar y cuando él ve que va a triunfar en lo que está haciendo, le hace la vida imposible, ¿verdad? Le boicotea todos sus planes hasta que ya no soporta y los deja todo, deja el estudio, deja todo lo que iba a hacer y ya él queda tranquilo. Fue envidia. Fue simplemente envidia, pero no todos han identificado la envidia en sus corazones. No todos han identificado esa envidia. Se envidian cosas, hasta cosas absurdas. Se envidia el tipo de cabello que tiene una persona, el tipo de ojos, se envidia a la familia, se envidia cualquier cosa. Somos nosotros capaces de envidiar la buena suerte que tiene para ganarse cosas en la rifa o cuando va al casino, todo aquello de lo material, todo aquello que es de lo material, pero también se envidian las cosas que Dios le da a otra persona, no solo de lo material en su divina providencia, sino en cuanto dones y carismas. También se envidia y es cuando las personas quieren tener algo que Dios le quiso dar a otra persona. Aquí es donde entra el principal problema de la envidia. Aquí es, ¿por qué? Porque si un niño piensa, mi mamá le regaló a mi hermano el mejor juguete, eso es injusto. ¿A quién le está diciendo injusta? ¿A su hermano, al juguete o a su mamá? A su mamá. Cuando tú y yo creemos que es injusto que Dios le dé a otra persona, en realidad estamos diciendo que nuestro buen Dios es injusto, que le dio a otro lo que nosotros merecíamos, lo que nosotros queríamos, que otros tienen el lugar que nos correspondía a nosotros, porque hemos luchado, porque hemos trabajado, porque nos hemos esforzado. Estamos cobrándole a Dios de lo que le da gratis a otros. Desprecio lo que me dio a mí. Fíjense, ese es donde empieza lo grave. Desprecio lo que me dio a mí como si fuera cualquier cosa y ansío y deseo lo que no me corresponde porque Dios se lo quiso dar a otra persona, a otro hermano mío. Por eso la envidia es uno de los pecados capitales, está dentro de los mandamientos de Dios. No codiciarás los bienes ajenos, no tendrás envidia de lo que los demás tienen. No tendrás envidia de lo que los demás pueden hacer. Y nosotros nos vamos llenando de envidias, nos vamos llenando. Hay mujeres que envidian lo que sucede en las telenovelas, hay quienes envidian tantas cosas que llegamos a envidiar, y la envidia es no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. No estoy de acuerdo con que Dios le haya dado a esa persona y no me lo haya dado a mí. Por eso la envidia nos hace huir de Dios y a veces para siempre. Si nos descuidamos nos puede hacer huir para siempre.
esta envidia, que es una puerta que se abre para muchos espíritus o para muchos pecados, hoy abre la puerta para que salga, para que se vea más bien el orgullo, el pecado del orgullo. Ese es un pecado este es algo que tenían los israelitas, el orgullo de ser el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios. En ese tiempo, Israel era el único pueblo monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Significa un solo Dios, tenía un solo Dios. Todos los demás pueblos eran politeístas, que significa tenían muchos dioses, que ellos le llamaban dioses. Pero Israel creía en el único verdadero Dios. De hecho, ningún Dios de todos los que decían los griegos y todos, ningún solo Dios ha abierto el mar como Dios abrió el mar para que Israel pasara. Ningún Dios enfrentó al ejército más poderoso del mundo como Dios en favor de Israel cuando enfrentó a Egipto y lo azotó con 10 plagas hasta que le arrancó a su pueblo. Eso ningún Dios lo ha hecho con nadie. Por eso Israel se llenaba de orgullo. Este es el Dios verdadero, el que ha hecho cosas concretas y verdaderas. Este es el Dios verdadero y es nuestro Dios. No es de nadie de los demás, no es de ustedes, es nuestro Dios, nada más para nosotros. Y el Señor quiere tumbar ese orgullo. Ese patriotismo un poquito irracional no tiene sentido, porque Dios se forma el pueblo, ciertamente es voluntad divina para que allí naciera su Hijo, pero no solo para Israel. Por eso Jesús les quiere abrir los ojos, pero ya entró la envidia. Ya de aquí ya no puede venir ya nada bueno. La envidia nos hace ir de pecado en pecado, tropezándonos de piedra en piedra. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Jesús les quiere abrir los ojos sobre lo que es la voluntad de Dios para todos los pueblos. Al profeta le va a decir Dios, te hago luz de las naciones. No dijo de la nación israelita, de todas las naciones. Entonces va a venir el orgullo. Ciertamente no debemos de preocuparnos de que alguien nos envidie. Sí debemos preocuparnos de sentir la envidia. Pero de que alguien nos envidie, no, porque el Señor dice, te harán la guerra. Hoy lo escuchamos en la primera lectura. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado. Por eso no podrán. Pero te van a hacer la guerra. Así de que habrá muchos que se volteen contra nosotros. No es nuestro problema si alguien nos llegara a envidiar o alguna cosa. Nuestro problema es no generar en nuestro corazón, no abrir la puerta para un pecado de rencor, de orgullo como este, ni nada. Cuando el pueblo de Israel empiezan con esto, Jesús les dice, en tiempo del profeta Elías hubo un tiempo de hambre, 3 años y medio de sequía, no había comida, no había siembras, por lo tanto no había trabajo. La gente se estaba muriendo de hambre. Y sin embargo Dios mandó a Elías con una viuda de Sarepta, no era de Israel. Y es a la que le concedió el milagro de que no se le acabara el aceite y no se le acabara la harina. Y a las viudas de Israel no les hizo ese milagro el Señor, se los hizo a esta viuda. Y luego el profeta Eliseo sanó a través del Dios, a través de Eliseo, sana a este hombre, a este del ejército, a Naamán. Lo sana de la lepra. Y dice Jesús, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y Eliseo solo sanó a uno, que no era de Israel. Y les pegaba. Ya habían dejado entrar la envidia. Detrás de la envidia entra cualquier cosa. Fíjense dónde va a terminar. Empieza en envidia y va a terminar en homicidio. Fíjense hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde? La simple envidia. ¿Cómo va abriendo puertas para llegar tan lejos? Pues aquí, ¿qué es lo que hicieron estos cuando les dijeron, no se crean tan grandes?
No se crea, el Señor puede hacer, se creen grandes porque son hijos de Abraham, porque pues Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham, dice el Señor mismo. Entonces viene aquí el Señor a enseñarnos a no despreciar a Dios. Cuidado con despreciar a Dios, porque hay quienes se enojan con Dios y se enojan porque no entienden cómo es Dios y porque quieren que Dios se sujete a lo que ellos piensan que debe ser Dios. Y si Dios regala algo y no se los da a ellos, se enojan. Cada uno de nosotros tiene su tiempo. Dios no es como nuestras mamás. Todas las mamás piensan que son parejas con todos sus hijos, que son justas y que su amor es equilibrado con todos los hijos. Y todos los hijos piensan que las mamás son injustas, que no les dan a lo mismo a todos los demás. La mayoría de los hijos, ¿verdad? Porque de alguna manera se carga el corazón hacia a veces el más necesitado o sobre aquello que la mamá se siente más culpable del sufrimiento, se carga más el corazón hacia allá. Entonces Jesús nos enseña eso. Él sí puede tener equilibrio en el amor. Tenemos que aprender a aceptar lo que es la voluntad de Dios y lo que nos quiere dar, y tenemos que aprender a permitirle que le dé a otros lo que les quiera dar. No se tiene por qué meter en problemas Dios conmigo porque le dé a otro. Le da a otro el don de visión. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Por qué tengo que tener yo todo? Y específicamente aquello que me gusta. ¿Por qué tengo que tener todo? Cada quien tendrá lo que Dios le quiera dar. Por eso aquí, después de que entra la envidia, estos hombres se levantan, agarran a Jesús y se lo llevan allá al barranco para lanzarlo al barranco y que Jesús se matara. Y Él está pidiéndoles que abran los ojos a una realidad que sucedió de todos modos. La fe se esparció por todo el mundo. La fe se esparció como a lo que vino Jesús, cumple lo que vino a hacer, y la fe ha llegado también hasta nosotros. Es lo que se llama el patriotismo fanático. Hoy también lo hay, así como hay envidias, también hay mucho patriotismo fanático, mucho religioso fanático, y estos encontramos muchos de ellos en las redes sociales. Encontramos en las redes sociales personas que exigen una perfección a los demás, más allá de lo que Dios le da a la persona. Quieren que sean perfectos como ellos piensan y tienen el concepto de la perfección. Y así también vemos en redes sociales muchas personas que se autoproclaman defensores de Dios, patriotas del pueblo de Dios, ¿sí? Como aquel grupo pequeño reservado por Dios para él, pero como aquí el problema a veces entra dentro de la soberbia, porque hay personas ahí en las redes sociales que piensan que son poseedores únicos de la verdad. Yo sé esto, yo tengo la interpretación única y verdadera de la Biblia. Y hay algunos que es que aquí dice, es que se tiene, que es que se... Y a veces es simple soberbia. A veces es simple soberbia, todo eso. Y luego empiezan, mis hijos, a atacarse. Hay algunos que son grandes apologetas. La apología es la defensa de la religión. Hay grandes apologetas que también salen en las redes sociales, pero de repente vemos que un defensor de la religión se le avienta encima a otro defensor de la religión, de la misma religión católica. Uno se queda pensando, hasta parece como que la envidia ataca a la soberbia y la soberbia le responde a la envidia. ¿Para qué perder el tiempo en estas cosas? Nosotros ya no tenemos tiempo para estar perdiendo aquí el tiempo en escuchar a los que están ufanándose, humillando a los demás, criticando a los demás. A nosotros lo que nos interesa es crecer en el amor, porque no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos. Las cosas no están fáciles. Desde que empezó la pandemia ha ido subiendo el índice de mortandad. Que empezaron vacunas, mis hijos ni vacunados ni no vacunados están seguros ahorita, están muriéndose todos.
Vacunados y no vacunados están cayendo. Entonces ahorita nadie tiene la vida asegurada. No podemos detenernos a perder la vida en discursos inútiles que están hablando solamente, justificando pensamientos, criterios propios, bebidos de aquí o de allá. Eso no es lo que nos debe de importar ahorita. No tenemos tiempo para detenernos, para entretenernos en estas cosas. Es necesario que nosotros vayamos caminando hacia el amor. Es necesario dejar de perder el tiempo viendo cómo se avientan al barranco el uno al otro para tratar de sobrevivir, y a veces pareciera que es en la búsqueda con tal de ganarse un like, con tal de ganarse suscriptores, con tal de ganarse más vistas ahí en el internet, despedazan a sus hermanos con Biblia en mano. Eso, no hay que perder el tiempo ahorita, tengan mucho cuidado. Lo importante ahorita es crecer en el amor, crecer en el amor. Si alguien toma ese camino, es su responsabilidad, es su decisión libre. Nosotros no debemos detenernos ya en cosas simples de estas. Nosotros no. Hay grandes apologetas, por supuesto, como el padre Luis Toro, mis respetos, ¿verdad? Por la gracia que Dios le ha concedido a él para la defensa de la religión. Sin embargo, yo admiro más el amor que le tiene a Dios que la apología que realiza, que es excelente su defensa de la religión, pero eso no, a mí lo que yo admiro mucho de él es ese amor que le tiene a Dios, porque ama a Dios este hombre, este sacerdote, ama verdaderamente a Dios. Eso sí le admiro al Padre, porque cuando alguien se emociona, me asombraba mucho y me convencía mucho el Padre. Uno de los videos que yo vi donde está con otra persona discutiendo y de repente aquella persona ya no puede responder, se siente perdida y se levanta y empieza a decir que en la iglesia hay todo tipo de pecados y que los sacerdotes son lo peor y que quién sabe qué. Cuando alguien empieza a escupir cosas es porque ya perdió y lo único que le queda es utilizar violencia para quedarse con algo. Por eso ya cuando empiezan esas cosas uno se da cuenta que esa discusión ya terminó. Y el padre lo entendía. En ese video que yo vi, este señor se bajó vociferando todo y varios de los que estaban allá escuchando se molestaron y se levantaron como para detenerlo. Y el padre, no, él no quiere estar aquí, déjenlo que se vaya. Y no contestó, no se puso, miren, voy a explicar porque no. La iglesia, la parte de la iglesia humana es igual que todo lo demás. Somos seres humanos todos los que formamos la iglesia y vamos en camino a la santidad. No somos un club de santos, somos una asamblea de pecadores que quiere llegar a la santidad y la santidad solamente se llega si se crece en el amor. Por eso tenemos que crecer en el amor. No hay amor, hay envidia, hay rivalidades, entonces no hay nada, mis hijos. Ahí no hay nada, absolutamente nada que hacer. Cuando Juan el apóstol, cuando Jesús va caminando hacia Jerusalén, pero van a pasar por Samaria, y les dice a los apóstoles, díganlo a los samaritanos que si nos dan hospedaje. Y los samaritanos saben que Jesús iba a Jerusalén, como hay un pleito a muerte allí, le dijeron, no, si va a Jerusalén, aquí no lo queremos. Y se enciende la ira de Juan, el apóstol, y le dice a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que queme a estos? Es la única vez que Jesús lo va a regañar. Es la única amonestación que va a recibir Juan. Y Jesús amonestó a Juan no porque amaba a Dios, lo amonestó porque pretendía amar a Dios y despreciar a los hijos de Dios. Por eso lo amonestó. Nosotros podemos caer en la envidia, podemos caer en la soberbia, podemos caer en un falso patriotismo y aplastar a los que están a nuestros lados pensando que nosotros creemos a Dios y que lo servimos mejor que todos los demás, despreciando a los hijos de Dios. No se puede. Si ustedes cuando se mueran no crecieron en el amor, desperdiciaron su vida. No importa que dejen edificios y edificios y edificios hechos. Si ustedes no crecieron en el amor, desperdiciaron su vida y lo van a tener que llorar. La envidia por eso y el fanatismo son peligrosos, porque sin darte cuenta puedes estar admirando a Dios y aventando al barranco a sus hijos porque no piensan como tú o porque están equivocados.
No porque estén equivocados podemos irnos contra ellos. No porque estén equivocados podemos humillarlos o insultarlos. ¿Jesús lo hacía? Jesús no lo hacía. Jesús no lo hacía. Alguien dirá, el Padre Pío lo hacía. Pero el Padre Pío no es Jesús. Estaba en camino de santidad también. En un grado de santidad. Nosotros seguimos a Jesús. Y a ellos los vemos porque iban siguiendo de cerca a Jesús, pero no dejaban de ser humanos y de tener ciertas debilidades. Entonces, cuidado con esos, a veces con querer nosotros ser mejores y tomar otros caminos que nunca tomó nuestro Señor Jesucristo. Arrojar al barranco a unos por envidia, poniéndole ahí que parezca como que era celo por la gloria de Dios. Y no, a veces era por la gloria propia. Por la gloria propia. Por eso el camino es lo que nos muestra hoy San Pablo. Es el camino que tenemos que recorrer y tenemos que aprender. Hoy nos dice San Pablo en esta carta a los Corintios, a nosotros, pero a través de los Corintios, nos dice San Pablo que lo más importante es el amor. Eso es lo más importante, está por encima de todas las cosas, incluso de la fe. Uno se queda asombrado, ¿verdad? A primera vista, ¿cómo es posible que diga San Pablo que el amor está por encima de la fe? Sí, encontramos muchas personas que aman a Dios y odian a su suegra, odian a su nuera, odian a sus vecinos, odian a medio mundo, pero creen mucho en Dios. Su fe es grande, pero no es tanto como para amar, no es tanto como para imitar a Jesús, no es tanto como para querer estar con Dios y estar dispuestos a aguantar todo, a soportar todo, menos el pecado, porque lo que se quiere es estar con Dios. Cuando sí se puede soportar el pecado, ya empiezas a medir quién eres, ya te empiezas a dar cuenta quién eres verdaderamente. Por eso dice San Pablo, lo más importante es el amor, más que tener puestos importantes, más que dirigir un grupo en la parroquia, más que ser una persona importante, tal vez cercana al obispo, cercana al papa, eso no te sirve de nada. Lo más importante es crecer en el amor, incluso por encima de los dones y carismas que tenga una persona. Porque si yo me encuentro una persona que tuviera los dones del Espíritu Santo y los carismas que el Espíritu Santo da y los frutos de todo eso, pero no tiene amor, pues el amor es que Dios es amor. Y lo que nos une a Dios es el amor. Eso es lo que nos une a Dios, el amor. Por eso lo más importante, más que tener cosas, incluso carismas, incluso dones, lo más importante es el amor. Saberlo todo no es tan importante como decía hace rato. El padre Luis Toro tiene una gracia que pareciera que se sabe la Biblia de memoria. Pareciera que se sabe y se acuerda de lo que hay en cada libro, capítulo y versículo. Es impresionante la forma como maneja sin haber estudiado, ¿verdad? Porque de repente les habla a cualquiera que quiera pasar y que diga qué tema quiere que se trate. ¿Se imaginan? Sin haber preparado, sin haber revisado, sin haber recordado. Tú elige y de ahí vienen a él. Qué cosas tan impresionantes. Pero aunque se sepa uno la Biblia de memoria, eso no te salva. Saberte la Biblia de memoria no te salva. Por eso yo no admiro esa capacidad que él tiene en la apologética. No es lo que admiro. Sí admiro el amor que le tiene a Dios, que tal vez nació de la apologética, eso no le sé decir, ya no conozco tanto de él, pero sí admiro el amor que le tiene a Dios. Eso sí es de admirar. Eso sí es de admirar. Por eso es capaz de respetar a sus hermanos, por eso es capaz de no ofender, por eso es capaz de no humillar, por eso es capaz de hacer todo eso, porque ama a Dios. Es el amor sobre todo, es más importante amar que entender las cosas mismas de Dios. ¿Qué gano yo con entender lo que no voy a practicar?
Es más importante. El amor es lo que lleva la supremacía en todo, absolutamente en todo. Es más importante amar que casarse. Es más importante amar que ser sacerdote. Porque yo por ser sacerdote, pues voy a tener un lugar en el cielo si le echo ganas y si crezco en el amor. Pero si alguien no hecho sacerdote ministerial como yo, ama a Jesús, ama a Dios, ama a sus hermanos más que yo, ese va a estar más cerca de Dios. Porque lo que nos une a Dios no son los títulos, no son las funciones que realizamos en el mundo, eso no es lo que nos une a Dios. Lo que nos une a Dios es haber crecido en el amor, porque Dios es amor. Eso sí nos une a Dios. Así de que puede haber un laico que esté muy por encima, incluso de los papas, sí. Si amó más que un papa, sí. Porque el amor es lo que nos une a Dios. Es el amor lo que nos une a Dios. Pero tenemos que crecer en el amor a Dios. No solamente el amor a las cosas, el amor a la naturaleza, es todo por amor a Dios, no solo con amor. Sí tenemos que hacer las cosas con amor, pero por amor a Dios. ¿Por qué? Porque si no está hecho lo que haces en tu vida, si no es por amor a Dios, Dios no lo recibe. Dios no arrebata, ni quita, ni toma lo que no le pertenece. Y si yo hago un acto que lo hago por amor a ti, ese acto es tuyo. Si yo te hago el bien a ti por amor a Dios, ese es de Dios y Dios toma lo que le pertenece. Vean la importancia de hacer todo por amor a Dios. No solo con amor, no es solamente amar, porque hasta se puede malinterpretar la forma de amar. Y yo puedo tener un concepto de lo que es el amor y ustedes un concepto diferente. Entonces no es tanto eso, sino hacer con amor, por amor a Dios. Tratar de agradarlo a Él. Lo más importante siempre va a ser el amor. De hecho, el amor es lo que le da valor a las cosas que hacemos. Cuando llegue ese tiempo que se habla mucho en las redes sociales, que le han llamado la iluminación de la conciencia, que todo indica que verdaderamente se va a derramar sobre el mundo, no solamente vamos a ver, porque la iluminación de la conciencia no solo nos va a dejar ver el pecado, no solo voy a ver la gula que tuve, no solo la gula en la comida, sino en las cosas diferentes. Quiero tener más amigos, quiero tener más afecto, quiero tener más, que no me lleno de bienes materiales, de informaciones. Hay muchos tipos de gula. Muchos tipos de gula. No solamente voy a ser capaz de ver la gula, la lujuria, la envidia que estamos hablando hoy, la pereza, no solamente voy a ver eso. Lo peor va a ser el ver las faltas de amor. El amor que pudiste haber dado a tu prójimo y no lo hiciste, porque eso se va a pagar bien caro. Se va a pagar mucho, muy caro. Voy a tratar de explicarme con un ejemplo. Voy en la calle y veo una persona que me pide una ayuda, me pide una limosna, por favor ayúdeme, tengo una necesidad y necesito comprarme un medicamento. Y yo volteo y digo, si le doy dinero se lo va a ir a tomar. Se le ve en la cara, se me hace que nomás le doy esto y va a comprar droga o va a comprar vino. Así de que no, yo no voy a mantener aquí gente así y me voy, no le hice el bien. Y si era cierto. Cuando me muera, voy a ver que no le di a esa persona 100 o 200 pesos. No, eso es lo de menos. ¿Qué es lo que voy a pagar? Que como esa persona yo no le di, no pudo comprar su medicamento, por lo tanto le dolió la cabeza. Como le dolió la cabeza, andaba insoportable. Como andaba insoportable, golpeó a los hijos. Como golpeó a los hijos, quedaron traumados, quedaron dolidos, se voltearon. Eso es lo que voy a pagar. Lo que ocasionó mi falta de fe. Eso sí es grave. Todo el sufrimiento que se hubiera evitado si tú hubieras hecho lo que Dios te pedía que hicieras, un acto de amor. Todo lo que hubiera pasado si tú hubieras hecho esto.
Hay decisiones que tomamos movidos porque estamos seguros que tenemos la verdad. No sirve, mis hijos. Aquí lo que importa no es que tengas la verdad, lo que importa es que crezcas en el amor. Si yo agarro mi carro y salgo está el semáforo en verde, paso y viene otro carro y pum, me avienta el carro y chocamos porque yo tenía el verde y tenía la razón, ¿no voy a ir al hospital? Voy a quedar en el hospital igual que el culpable. Pero yo tenía la razón. ¿Cómo estoy en el hospital? ¿Qué gano con tener la razón? ¿Qué gano con que yo haya conocido la verdad? ¿Qué gano? Lo que aquí importa es crecer en el amor. La verdad nos va a ir ayudando a encontrar el camino a seguir. El camino. Por eso San Pablo está remarcando aquí hoy el amor sobre todas las cosas. El amor es humilde, el amor es servicial. Todo lo perdona. Imagínense nada más. Una mamá le perdona todo a sus hijos, pero no toda su suegra. Ya está fallando, ya sí está amando, sí, pero no a todos, está amando a quien quiere, no está amando a todos. Cuando nos demos cuenta, el bien que no le hiciste a tus vecinos, el favor que no le hiciste a aquella persona, teniendo la posibilidad de hacerlo, todo eso, todos esos pecados de falta de amor que surgieron a veces tal vez por la envidia. ¿Cuántas veces nosotros no ayudamos a una persona, despreciamos a una persona por simples cuestiones de envidia, el amor que no le damos por coraje, el amor o la indiferencia, nosotros le negamos el amor por la indiferencia? Todo eso tiene una consecuencia. Todo eso tiene una consecuencia. Cuando el papá vea lo que ocasionó su falta de cariño, su falta de amor sano hacia sus hijos, le va a doler hasta el alma, va a gritar. Cuando vea toda la historia de dolor en todas las generaciones por su falta de amor. No sabía, no podía, será la luna. Aquí hay gente dañada y lo pagas. No supe yo, será la luna. Aquí hay alguien que está llorando y hay alguien que le tiene que pagar. Por eso es tan importante crecer en el amor. Pues es tan importante no aplastar aunque tengas la razón. Es mejor soportar una injusticia que cometerla, porque las vamos a tener que pagar. Todo por justicia divina se tiene que pagar. Esto vamos a ahondar un poco más, lo paso así porque se va a ahondar, pero hasta el jueves esto. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que les invito que trabajemos durante estos días? Revisar todas estas cosas. Primero, ¿hay alguien a quien tú le tienes envidia? Hay que revisar eso en primer lugar. ¿Hay alguien a quien tú le tienes envidia? ¿Cómo voy a saber yo que le tengo envidia si no me alcanzo, no lo siento como envidia? Es fácil. Si gana algo, ¿te da alegría o te da coraje? Eso es envidia. Eso es envidia. Si esta persona se ganó la rifa en el carro, ni sirve el carro, ni está bueno. Esta persona ya salió de la escuela, tiene su título, pero para lo que sirven esos, ni va a hacer nada, ni estudió, ni nada. Eso es envidia. No poder alegrarte con el triunfo y con lo bueno que otra persona recibe, eso es envidia. Eso es envidia. Querer ocupar un lugar que Dios no te dio, eso es envidia. Eso es despreciar lo que Dios me da a mí y querer lo que le da a otra persona. Es querer usurpar la vida de aquella persona, la misión de aquella persona. Es muy peligroso. Por eso, pregúntenle a Dios, ¿hay alguien a quien yo envidio? ¿Hay alguien a quien yo estoy envidiando, me dé cuenta o no? A veces uno amarra navajas con tal de darle en la torre a aquella persona que envidiamos.
Amarra uno navajas. Amarrar navajas, ya ven aquí en México lo utilizamos por lo de la pelea de gallos, que se tienen los gallos de pelea un espolón, una uña muy grande con la que se pelean ellos, y esa se le corta y se le pone una navaja filosa, y con eso pues se matan los gallos, se amarrar navajas. Pues a veces nosotros eso es lo que hacemos, amarramos navaja para que alguien, no yo, pero alguien vaya y lo persiga y le haga la vida imposible. Eso es parte de esto. Si nosotros tenemos esto, hay que trabajarlo antes de morir, porque si te presentas así delante de Dios, ay, mis hijos, van a temblar ante la justicia divina. Es mejor trabajarla ahorita, trabajar lo que tengamos que trabajar, aguantar lo que tengamos que aguantar y crecer en el amor. Y entonces el día del juicio va a ser un encuentro de un abrazo impresionante con Dios. Yo pongo mucho este ejemplo de la viejita aquella que echó unas moneditas a la alcancía y que Jesús brinca de alegría y les habla a los apóstoles: miren, ella es la que dio más. Estaba Jesús feliz, los ojos relucientes, una sonrisa. Dice Jesús, ella no dio lo que le sobraba, ella dio lo que tenía para vivir. Ella le dio a Dios su vida. Estaba feliz Jesús, contento. Imagínense, se muere esa viejita, llega al juicio y Jesús así con los brazos abiertos y una sonrisota. ¿Quién les da miedo un juicio así? Pero el de nosotros, a un lado todos los que mandamos a volar y por el otro todos los que llevamos al pecado. Y a ver, cuentas de uno por uno. Ay, hay que trabajarlo, mis hijos. Estamos vivos, ustedes están vivos, dormidos pero vivos. Y si mientras estén vivos pueden cambiar las cosas. Hay que trabajarlas entonces. Primera cosa, que pregúntenle a Dios, ¿hay alguien a quien sienten envidia? Segunda cosa, ¿cómo defiendes a Dios? Ustedes escojan qué pueden trabajar o qué sienten que necesiten trabajar de estas tres cosas. Primero, la envidia. Segundo, ¿cómo defiendes a Dios en tu familia? ¿Cómo defiendes a Dios en tu trabajo? ¿Cómo defiendes a Dios con tus amigos? ¿Hay enfrentamientos agresivos? Ya no es el camino. Se salieron los dos. Uno está equivocado y el otro con soberbia. Uno está equivocado y el otro sin amor. Los dos están mal. Los dos están mal. Y los dos con Biblia en mano y agarrándose a biblazos a ver cuál de los dos. No, los dos están mal. Sí, ¿cómo defienden a Dios? ¿Con enfrentamientos agresivos? ¿Con amenazas apocalípticas? Pero vas a ver que te vas a ir al infierno. Pero vas a ver cómo vas a sufrir. Pero de mí... Son maldiciones, mis hijos. ¿Quién va a traer hacia Dios a una persona con gritos y amenazas? ¿Quién ama a Dios porque alguien lo amenazó? Eso es inútil. Eso es inútil. Revisen si ustedes están haciendo estas cosas inútiles. ¿Sí? Hay que revisarlo, que el Señor nos abra los ojos y nos permita ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Porque si lo que nosotros hacemos es, hablamos, la otra persona no le importa, no quiere, no lo acepta o lo que sea, se le respeta y se le sigue amando. Se le da testimonio de fe, se le da testimonio de paz y se le da testimonio de amor. Hasta ahí llevamos. Es todo lo que nos toca hacer. Yo no estoy obligado a convertir a nadie, el que convierte es Dios. Yo no. Yo doy testimonio y nada más. Yo doy testimonio, pero no me tengo que echar encima de nadie para que se convierta y para que cambie. No me toca a mí eso. Estoy usurpando un puesto que no me corresponde a mí hacer. A mí sí me toca darle testimonio de la paz que Dios ha puesto en mi corazón, del amor que Dios ha sembrado en mi corazón. Eso sí me toca a mí. Dar el testimonio. Lo demás ya no me toca. Esa persona me hizo daño. Ese es su problema. El mío es perdonarle. Ese es su problema. No es el mío. Otra cosa que también podríamos, o tal vez alguien cree que sí debe trabajar, es pedir la gracia de saber cuántos actos de amor Dios espera de nosotros para poder hacerlos. A veces nos equivocamos mucho y solo les ayudamos a los que nos caen bien, a los que están de acuerdo con nosotros, a los que piensan como nosotros,
Y no son los únicos que están en el plan de Dios. Dios nos ha amado antes de que nosotros nos convirtamos. Ni siquiera hemos terminado de convertirnos y nos sigue amando. ¿A quién Dios espera que le ames? Aunque no esté de acuerdo contigo, aunque vaya contra tus creencias, aunque vaya contra tus principios, aunque vaya contra Dios mismo, aunque vaya, a ti no te pusieron como juez, a ti te pusieron como hermano. Y lo que te toca es amar. No te corresponde juzgar. Ya hay quien juzgue a esa persona. Pobre persona esta, si no quiere entender. Y si no quiere entender, ¿lo podemos obligar? No. ¿Yo estoy obligado a hacerles manita de puerco a ustedes para que se confiesen? No. ¿Me voy a enojar porque ustedes no se confiesan? No, es tu rollo. Es tu responsabilidad. Yo podré motivar, pero no me voy a enojar porque alguien se quiera aventar de cabeza al infierno. Eres libre. Yo te diría, si te avientas, te va a ir peor y vas a sufrir más de lo que estás sufriendo ahorita. Yo te aconsejaría, cállate. Yo no soy esa persona, pido a Dios por esa persona, pero me voy a enojar. Ándale, de mí te vas a acordar, vas a ver, ojalá te caigas, ojalá te... Jesús nos daría lo mismo que a Juan. Nos daría una reprensión, nos regañaría el Señor, porque ya no nos parecemos a Él. Cuando Juan voltea y le dice a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Juan estaba con las manos así empuñadas, las cejas se le encrisparon, los pelos se le pararon, los ojos se le pusieron rojos, la cara se le endureció, los labios se le hicieron todo. Y Jesús dijo, qué lejos está de mí. Cerquita físicamente, pero qué lejos se fue Juan. Era el más santo y qué lejos se fue. Nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar. Pidámosle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a expresar juntos